Muy buenas tardes. El título del mensaje de la tarde de hoy pues es en Josué 24:15. Escogeos hoy a quien sirváis. Así que es un tema importante en todo tiempo. ¿Okay? Escogeos hoy a quien sirváis. Basado en Josué 24:15. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este gran versículo dice lo siguiente: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias por mensajes como estos, Señor, en los cuales tú nos ayudas a meditar en tu palabra, a tomar la esencia, el diamante escondido en cada una de esas porciones que nos ayudan a poder crecer en nuestro proceso de santificación, para agradarte en todo cuanto hagamos y demos fruto en toda buena obra, y conocer tu voluntad en cada aspecto de tu palabra. Y el día de hoy no es diferente. Queremos que prepare sus corazones y tu palabra pueda ser la obra para la cual va a ser enviada, y que hacer este lugar seamos diferentes, henchidos de tu presencia y transformados, que es la meta tuya en cada uno de nosotros. Ponemos este servicio en tus manos y que todo cuanto aquí se haga sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que este gran pasaje que ha sido famoso tradicionalmente y sigue siendo de utilidad práctica en la vida de nosotros, todos los creyentes, el día de hoy. Vemos otra versión donde dice lo siguiente: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Así que esta porción encierra una gran cantidad de verdades, y en la vida diaria nosotros tenemos que estar enfrentando constantemente decisiones. Nos encontramos en encrucijadas en las cuales tenemos que tomar decisiones, y aquí nos ayuda a entender el proceso y cuál debe ser nuestra decisión. Es decir, la elección que debemos tomar cada uno de nosotros, y sobre todo la decisión que debemos tomar para que sea agradable a Dios. Así que vamos a ver un poco acerca de esta porción histórica. ¿Por qué? Porque realmente el contexto donde esto se desarrolla, ustedes conocen allá, es la travesía del pueblo de Israel pasando de Egipto hasta la tierra prometida. ¿Te recuerdan la historia? Y Josué es sucesor de Moisés, quien lideró entonces la conquista de Canaán. Es importante que veamos acá nosotros también la fidelidad, no solamente fidelidad de Dios, sino fidelidad de hombres como Josué, que nos enseñan a nosotros a ser fieles. La semana pasada, esta misma semana, estábamos viendo el devocional en Apocalipsis, nos hablaba acerca de que pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que con Él están, ¿quiénes son estos? Los que son llamados, los que son elegidos, y sobre todo aquellos que son fieles. Y entonces aquí hablamos también un poco acerca de fidelidad de Dios y fidelidad del pueblo de Dios. Miramos que Dios va a honrar a los que le honran, ¿no es cierto? Y Josué, usted sabe que fue entre aquellos que, estando en la tierra, allá en el desierto, pues realmente allí hubo un momento cuando fueron a entrar a espiar la tierra prometida que ahora están. Y entonces se dan cuenta que de aquellos 12 espías que llegaron, 10 estaban en contra de que entraran a esa tierra. No le creyeron a Dios. Sin embargo, solamente 2 de ellos, y aquí está Josué y Caleb, fueron los que creyeron a Dios y que sí podía hacer lo que hacía. Y si fueron fieles en el momento en que estaban en el desierto, fueron fieles, o fue fiel incluso Josué como sucesor de Moisés. Muchas veces la gente no quiere ser el segundo violín. Eso es más difícil de ser, que muchas veces quieren ser el primero, quieren estar siempre en primeras posiciones. Sin embargo, Josué aprendió bajo la sombra de Moisés,
fue fiel allí en lo poco y Dios lo puso sobre lo mucho cuando le dio la oportunidad de liderar el pueblo a la entrada de esta tierra, a la conquista de esta tierra prometida. Y sin embargo vemos acá que se mantuvo fiel hasta aquí, hasta al final de su vida, porque esto realmente es el discurso final de Josué un poco antes de morir. Pero pasó. Recuerden que la mayor parte de ellos murieron en el desierto. Sin embargo, Josué sí pudo entrar a la tierra prometida. Aún Moisés tampoco pudo entrar, pero Josué fue quien entró, quien lideró realmente la entrada del pueblo a la tierra prometida. Y esto también nos habla de muchos contextos teológicos, hablando de que el desierto pues, representa aquella etapa de la vida creyente cuando el primer bautismo que cree en el Señor es bautizado, va a pasar por el Mar Rojo, pues bien dice la palabra de Dios en 1 Corintios, así como fueron bautizados en el desierto por la nube y pasar por el Mar Rojo y todo eso, pues es una referencia al bautismo del Espíritu Santo, al bautismo de creyente cuando entra en la vida cristiana. Pero luego se habla de segundo paso entre el desierto a tierra prometida. Tierra prometida representaría entonces lo que es una vida llena del Espíritu, como vivir lleno del Espíritu, y es una vida que no todo el mundo está viviendo. Muchos creyentes, aún como son creyentes, pues viven en una vida de desierto, una vida que no viven en victoria, que no viven de gloria en gloria como se supone y espera Dios que vivamos todos nosotros. Así que tiene muchas historias interesantes el libro de Josué, yo les invito a que lo lean. Vemos ahí las conquistas, cómo Dios proveyó para esa conquista. Importante que Dios fue con ellos, también es importante tener en cuenta eso. Y hablábamos ahorita que Dios con nosotros. Así que cuando Dios está con nosotros, todo se hace totalmente diferente. Dios fue quien lideró realmente esta conquista a Canaán. Y aunque Josué fue quien lideró el pueblo, él le seguía las instrucciones de aquel capitán que encontró antes de entrar a Jericó, que se le apareció, le dijo, el capitán del Dios de los ejércitos. Así que ese es Cristo quien va con nosotros, que fue con ellos allí en la tierra prometida, es Cristo quien va con nosotros en todo lugar. Así que entendamos eso, entendamos también el peligro de la vida, del pecado de nuestras vidas, cuando vemos con la vida de Acán en el capítulo 7, cuando codició aquel manto babilónico y pecó en contra de lo que Dios había establecido, y cómo eso afectó también toda su familia. Así que también tenemos que tener en cuenta que nuestras decisiones que va a hacer aquí que toma Josué cuando dice mi casa yo serviremos a Jehová, es importante que las decisiones de seguir a Jesús y de seguir a Dios es una decisión familiar que afecta a toda la familia, al mismo tiempo que el pecado afecta y también corrompe a toda la familia, pues también al mismo tiempo la fidelidad. Así que escojamos entre ser piedra de tropiezo, entre ser personas que neguemos el nombre de Jesús, a ser personas que decidamos por Cristo en todo tiempo. En cada momento nos pongamos en la brecha y escojamos por Dios, escojamos la vida y no la muerte, como realmente nos dice ya en Deuteronomio. Escoger la vida, puesto delante de ustedes la vida y la muerte, se escoge la vida. ¿Okay? Así que es interesante tantas enseñanzas que hay acá, pero hemos tomado el capítulo 24 porque ya al final de la vida de Josué, para hablar un poco acerca de él, en cuanto a cómo se mantuvo fiel y firme en el desierto, cómo se mantuvo fiel y firme en el liderazgo, cómo ahora en su liderazgo al final de su vida también nos da palabras importantes, y vemos a Jesús cuando dice sus últimas palabras, cuando nos dice que toda potestad ha sido dada en los cielos y en la tierra sobre él, y que nos dio esa gran comisión de ir a ser discípulo de todas las naciones. Las últimas palabras son importantes, y aquí tenemos las últimas palabras de Josué para su pueblo, ¿no? Ese discurso que él tomó de despedida. Josué reúne, el capítulo 24, reúne a las tribus de Israel en Siquén para dirigirse a ellas, y lo que hace aquí es un repaso de la fidelidad de Dios durante la historia de Israel. Qué importante, por eso decíamos ahorita que una cosa que tiene el creyente, muchos de los problemas que tenemos es la falta de memoria, así como olvidamos tan fácilmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso hace que mucha gente se mantenga en infidelidad, la gente se mantenga, se aparte de los caminos del Señor, la gente se oponga a las cosas de Dios cuando olvidamos qué tan grande ha sido Dios con nosotros. Es importante que a veces piensa la gente, bueno, porque no me sanó una enfermedad, o porque no me dio el trabajo que esperaba, o porque no. Entonces vemos las cosas presentes y nos olvidamos cómo Dios ha sido bueno con nosotros, cómo Dios nos ha dado salud, nos ha dado fuerza, nos ha dado vida, miremos lo que tenemos y no lo que nos falta, para que no seamos malagradecidos y veamos la grandeza de Dios. Así que Josué se reúne acá frente al pueblo, lo llama y les explica y le hace un recuento
sobre la fidelidad de Dios. Así como también recuerden a Esteban, que en su momento final de su muerte, que hace un discurso, y en su discurso que hace, proclama todo el camino de Dios, cómo Dios fue bueno con ellos, cómo Dios tomó a Israel de Egipto, cómo mandó a un Salvador allí, a Moisés y a Aarón, y cómo mostró todo. Entonces aquí igualmente vemos a Josué haciendo un resumen, y en una parte veremos en el capítulo anterior, en 23:14, dice: y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras de Jehová vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. ¿Es Dios bueno, sí o no? Amén. Ha sido fiel y sigue siendo fiel. Nosotros le fallamos a Dios, es cierto, pero Dios no falla. Dios no falla, Dios nunca falla. Y le mostró a ellos, para poder decirles a ellos lo que en 24, que escogieran, lo llevó a pensar inicialmente: mire, recuerden que Dios en su palabra, ninguna de las promesas que dio, ninguna recuerden que su ropa no se desgastó, recuerden sus zapatos no se rompieron, recuerden que nunca le faltó el maná, recuerden que nunca le faltó el agua en el desierto. Recuerde que los protegió con la nube, los guiaba de noche con la columna de fuego. Sí, cuántas cosas grandes hizo el Señor en medio de su peregrinar por el desierto. Verso 24:11 dice: pasando el Jordán, aquí viene el problema, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos. ¿Y qué dice Dios? Y yo los entregué en vuestras manos. Entonces pelearán contra el Cordero, y el Cordero vencerá. Pelearon contra el pueblo de Israel, y ¿quién peleó por el pueblo de Israel? Cristo peleó por ellos. Iba delante de ellos, y va delante de nosotros, peleando, abriendo caminos. 24:12 dice: y envié avispas Amén. delante de vosotros, las cuales las expulsaron de delante de vosotros, a saber, a los 2 reyes de los amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco. Nos recuerde siempre el Señor, no es con fuerza, no es con ejército, no es con poder, es con mi Santo Espíritu que se hacen las peleas. Nos recuerda Pablo: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestras armas no son carnales, son espirituales, para derribar fortalezas, para destruir todo argumento que se levante en contra de la verdad de Dios. Tenemos que tener la presencia de Dios constantemente en nuestros corazones. Él es quien está con nosotros, Él es quien pelea por nosotros. Le digo a Josafat: la pelea, la guerra es del Señor. Recuerden, es Dios quien pelea por nosotros, es Dios quien da la victoria, es Dios quien envía lo que tiene que hacer, las avispas. Dios usa su creación. Dios, mire qué más demostración, hermano, demostración del poder de Dios. Dios paró el mar rojo para que pasara su pueblo en seco. Aleluya. Dios abrió el Jordán cuando le dijo al pueblo: mira, dile a los sacerdotes que avancen, que pongan la suela de sus zapatos allí. Y cuando usted desnuda su alma, cuando usted abre su corazón al Señor, cuando usted se pone a cuenta con Dios, Dios abre el camino. Y pasaron entonces igualmente el río Jordán. Entraron al pueblo, a la tierra prometida. ¿Cómo conquistaron la primera batalla que tuvieron? Fue Jericó, una ciudad fortificada, grandemente fortificada. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con arco? ¿Con flecha? No, fue con el poder de Dios, caminando alrededor de esa muralla. Y cuando gritaron al 7º día, se vino abajo todo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien dio la pelea, quien dio la victoria. Fue Dios quien peleó por ellos en todo tiempo. Entonces tengamos en cuenta que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios está con nosotros y que Dios pelea por su pueblo. Que Él va adelante, abriendo caminos para que su pueblo vaya atrás, haciendo la obra. Dice aquí el 13: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Hasta dónde va la fidelidad de Dios con nosotros, hermano?
que nos da todo aquello que aún ni siquiera hemos peleado por ella, ni siquiera hemos construido, nos da casa para vivir donde no hemos construido, nos da viñas para comer en lugares que no hemos sembrado. Cuando Dios nos envía a un sitio, nos envía allá, ella le pone todo, va proveyendo. Bien decía Salmo 23, Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué nos preocupamos cuando Dios nos mueve a un sitio, nos lleva a cualquier lugar? Dios tiene todo preparado. Amén. Lo hemos visto grandemente en esta movida última nosotros acá en Puerto Rico. ¿Okay? ¿Cómo puso el hospital ahí que no sabíamos cuál iba a ser? ¿Cómo puso esta casa aquí que no sabíamos cuál iba a ser? La provisión de Dios ha sido extraordinaria, porque Dios va adelante, haciendo todo, preparando para sus hijos. Ahora, la idea es que cuando estemos acá, cuando entramos como entró el pueblo de Israel, cuando entraron allí en esas viñas que no plantaron, a vivir en casas que no construyeron, a tener la abundancia que Dios le había provisto, porque Dios es así, desde bueno, viene el llamado a la elección. Y Josué insta ahora al pueblo a elegir a quién servirán. Dios ha sido fiel, les demostró, les contó, les recordó, les ha dado provisión extraordinaria acá en la tierra prometida. Ahora, ¿qué van a hacer? Escogeos hoy. Dice la palabra aquí en 15, ¿verdad? Y si mal os parece, una condición muy interesante, si te parece mal, ¿verdad? Al Dios que ha sido bueno contigo, ¿te parece mal al Dios que ha provisto para que tú no tengas necesidad de nada? ¿Te parece mal servir a Dios? ¿Y cuánta gente le ha parecido mal lo que Dios ha hecho con ellos? Le han dado la espalda, se han ido al mundo, ha habido una apostasía, se han extraviado, han hecho cuánta cosa, y digo, ¿será que Dios ha sido mal con ellos? Todo lo contrario, Dios ha sido bueno. Si les preguntas, te vas a dar cuenta que no pueden decir que Dios ha sido malo. Los malos y malagradecidos somos nosotros. Y si mal os parece servir a Jehová, bueno, escogeos hoy a quién sirváis. ¿Cuál es la alternativa, hermano? Si usted no sirve a Jehová, ¿a quién va a servir? Las alternativas son peores. O sirven a los dioses que sirvieron vuestros padres de al otro lado del río, de allá en el desierto, los ídolos de ellos, o los ídolos de la tierra nueva donde ustedes están ahorita, pero no hay de otra. O sirves a Dios, o no te va a quedar otra cosa que elegir servir que no sea dioses con D pequeña, ídolos, ya sea tus padres, las tradiciones de tus padres, catolicismo, la religiosidad, o vas a servir a los dioses ahora nuevos que te ofrece la tierra prometida, los amorreos, entre los cuales estás viviendo ahora, de este lado del río. O los de antes o los de ahora. Alternativas menores. La mejor alternativa siempre es la más alta. Dios es más alto que los dioses de tus padres. Dios es más alto que los dioses que te ofrece ahora el mundo donde estás viviendo. Escogeos hoy a quién sirváis. Si te parece mal Jehová, bueno, vete por las alternativas que te quedan, que no son muchas, ni son mejores que Dios, por supuesto, pero ahí está. Sin embargo, dice acá el versículo 14, ¿no? Ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, hermano, y servid al Señor. Aleluya. Está claro. Josué estaba claro. Josué conocía a Dios de primera mano. Josué podía dar esa clase de liderazgo al pueblo de Israel. Decía, ahora pues, le decía, teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad. ¿Y cómo lo hacemos? Quitando los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Que hay que circuncidarse. Ese es el momento que habla acá de Gilgal, el momento en Siquem, de que habla acá de que nosotros tenemos que entrar a esa tierra prometida, pero entrar circuncidándonos nuestra carne, no la carne como lo hicieron los israelitas, circuncidar el corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Quitando aquellas cosas que estorban la obra de Dios en nuestras vidas.
La circuncisión que habla acá en la vida llena del Espíritu es diaria, es que nosotros estemos quitando constantemente las cosas que estorban la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nos entreguemos a vivir con ese temor reverente, con fidelidad, con integridad a las cosas de Dios, quitando todo aquello que interrumpe el flujo del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que interrumpe ese flujo? Ya sean los dioses, los ídolos que tenemos en nuestras vidas, ya sea nuestra carnalidad, ya sea las cosas que estorban, que de alguna manera hacemos lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Podemos entristecer al Espíritu Santo, podemos incluso apagarlo en nuestras vidas, pero Dios quiere todo lo contrario, quiere que tengamos nosotros una vida llena del Espíritu. Y eso es lo que representa la vida del pueblo de Israel acá en Josué. La tierra prometida es una vida llena del Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Quitando todo estorbo de nuestras vidas, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Cristo Jesús, imitándole en todo, no quitando la mirada de Él para no hundirnos como se hundió Pedro al quitar la mirada del Maestro, no quitando sí las cosas que estorban, pero no quitando la mirada de Cristo. Así que también la declaración es memorable, lo que Josué está diciendo acá, después que dice: ustedes escojan ahora a quién van a servir, si a los dioses de sus padres o a los dioses de esta tierra. Yo les insto a que sirvan a Jehová, les insto que lo sirvan que lo honren, que les sirvan con integridad, con fidelidad, quitando todo estorbo de sus vidas. Y le dice claramente, yo doy el ejemplo, dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto destaca la importancia de la decisión personal y familiar de servir a Dios. Yo y mi casa, y lo repite Pablo después en 16:31 de Hechos: cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Sí, pues cuando usted se salva, usted realmente va a ser un líder en su casa, usted va a ser un representante, usted va a ser sacerdote de su hogar, usted va a hacer que los demás caminen conforme a Cristo. Que en realidad habrá muchos que se apartan, aun cuando no importa, que se aparten otros de la senda, dice el himno: usted siga a Cristo. Pero déle el ejemplo que aun cuando los hijos se apartan, aun cuando la familia no quieran seguir al Señor, y ven tu fidelidad y ven tus cosas, y lo hemos visto muchas personas, aun cuando mueren después los hijos vienen al Señor, aun cuando mueren los líderes religiosos de sus hogares, reconocen siempre de que esa persona fue fiel al Señor. Nunca podrán negar el legado que usted puede dejar a su familia. Es lo más importante. Ahora quizás no puedan verlo, ahora quizás estén seducidos por las cosas de este mundo, por los dioses de este mundo, pero a la larga van a tener que reconocer que Dios estaba contigo si tú permaneces fiel, íntegro en las cosas del Señor. Y Josué lo demostró en el desierto, siguiendo los liderazgos de Moisés, y ahora aquí al final de sus días dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay implicaciones teológicas en esto, usted tiene que estar claro. Ciertamente la libertad de elección que Dios otorga a sus hijos, Dios nos da libre albedrío, usted lo conocemos, ¿verdad? Ya de Génesis, Dios le da libre albedrío a su humanidad, a su creación. Entonces, bueno, la gente puede decidir si quiere seguir a Jehová o no. Por eso que dice acá: si te parece mal seguir a Dios, escojan a quién quiere servir, pero realmente yo tomé mi decisión, mi casa, yo serviremos a Jehová, o yo y mi casa serviremos a Jehová, porque primero es yo, en el sentido que aunque gramaticalmente no se ve bien, ¿okay? Hablando de español correcto, es mi casa y yo serviremos a Jehová. Sin embargo, él está demostrando aquí que la dirección, el liderazgo va adelante. Dice: yo y mi casa, yo he decidido. La decisión es personal, primeramente. Segundo, la decisión es familiar. No depende de tú vas a hacer las cosas que tu familia haga. No, usted es quien dirige, usted es quien va adelante, usted es quien va a decidir o marcar el paso. Si tu familia te sigue, gloria a Dios. Si no te sigue, el problema de ellos es personal. Ahí está la cuestión, que es una cuestión de elección personal de cada quien, pero usted tiene que estar claramente definido en que usted va a servir a Jehová. Entonces dice: yo he decidido servir a Cristo. Mi familia también, porque voy a hacer lo posible, voy a hacer lo humanamente posible, voy a dar ejemplo, voy a demostrar y voy a instarles, voy a animarles, voy a guiarles, pero no puedo obligarles a que sigan a Jehová. Porque Dios nos ha dado lo que se llama libre albedrío a cada uno de sus hijos, y aún a toda su creación, y más también aún a sus hijos. Aún así no nos obliga, no nos exige que le sigamos. Dios quiere que le sigamos por amor, por agradecimiento, pero no obligado, porque no somos robots para seguir a Jesús de esa manera.
Pero la responsabilidad de liderar dentro del hogar es responsabilidad de uno. Por eso dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por supuesto eso tiene una aplicación que es personal y comunitaria, ¿no? La relevancia del versículo en la vida cristiana actual es que nosotros como quiera tenemos que seguir siendo personas que realmente demos la talla, que realmente mostremos que Dios es un Dios que es digno de seguir, un Dios que es fiable, un Dios que vale la pena vivir para Él, un Dios que vale la pena morir por Él. Por eso es que tiene relevancia todavía en los tiempos actuales y también en la vida comunitaria, porque la influencia que cada individuo tiene en las personas que le rodean, en la familia y en la comunidad. Usted se puede dar cuenta, si usted es una persona que realmente vive en integridad y vive realmente como Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, las personas van a notar que hay algo diferente en usted, si en su trabajo, en su área de influencia, van a darse cuenta de que algo hay diferente contigo. Y algunos van a venir por curiosidad, otros van a querer preguntar, otros van a querer criticar, pero de alguna manera van a hablar de que hay algo diferente en usted. Y ese es Cristo, esa es la influencia que da el hecho de que uno pueda representar al Dios a quien servimos, siendo íntegros y siendo fieles como el mismo Dios ha sido fiel para con nosotros y no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Somos llamados a reflejar ese carácter de Dios, somos llamados a mostrar las buenas obras para que la gente pueda ver a nuestro Dios y lo alaben y lo exalten. Siempre tener en cuenta de que el libre albedrío, ¿no? Cada quien va a hacer lo que él quiera, pero realmente tu función y la mía es realmente vivir para Cristo y mostrar a Cristo. Y en cada decisión que tomamos en la vida, mostremos que vamos a elegir por Dios y no por las otras cosas que nos ofrecen. Aun cuando ahí llamaron a Juan y Pedro frente al Sanedrín, recuerden que ellos dijeron era necesario, por más que le dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús y le dijeron cosas y le amenazaron y todo, como quiera siguieron haciendo. ¿Por qué? Porque decía, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Elección, escogeos hoy a quién vas a servir, a Dios o a los hombres. Ellos dijeron, no, vamos a servir a Dios. Me podrás golpear, me podrás meter en la cárcel, me podrás matar si quieres, y de hecho lo hicieron, pero sirvieron a Cristo. Amén. Eso es ejemplo de fidelidad, ejemplo de escoger lo correcto. En muchas ocasiones se ve eso en la palabra de Dios. Tenemos a Elías, otros Baales, él solo, la minoría aparentemente, 400 profetas de Baal del otro lado. Y le decía, ¿hasta cuándo claudicarán entre estos dos pensamientos? Si Dios es Dios, servir a Dios. Están sirviendo ídolos, están sirviendo personas, cosas que no sirven. Demuéstralo, a ver. Y le hicieron todo, se cortaban y cantaban y hacían cuanta barbaridad y media. De nada sirvió. Y si Dios es Dios, Él va a responder con fuego, y lo hizo. Demostrando entonces que aunque seamos menos como el caso de Josué y Caleb, que eran 2 contra 10, aquí tenemos a Elías contra 400 profetas de Baal, pero con Dios con nosotros, ¿ve la diferencia? Ahí tenemos mayoría. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo en Romanos 8. La mayoría está, no en nosotros, no es el poder nuestro, es con el poder del Espíritu de Dios. Amén. De la importancia de que Dios con nosotros hace la diferencia. Miren cómo Pedro caminó sobre las aguas porque quedaba mirando al Maestro. Miren cómo levantó después muertos, cómo hacía milagros aún con su sombra, después que ya vino el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés, porque Dios estaba con ellos. Cuando Dios está contigo, se nota, se ve la diferencia, se ve que tu vida cambia, tu vida es efectiva, tu vida va a mostrar a los que te rodean de que hay algo diferente, de que hay poder, que no es tuyo, no es para que te gloríes, no es para que te sientas más acá y más allá, no, es para que te sientas humildemente dichoso, es decir, ¿sabes qué? El poder de Dios reposa sobre mí. Que tú sientas esa gracia de Dios reposando sobre ti, fluyendo en ti, fluyendo a través de ti. Oh, hermano.
qué interesante es poder vivir una vida en el Espíritu. Y somos llamados a eso, aún todavía en los tiempos de ahora, más que nunca, vivir en el Espíritu, vivir en conexión continua con Dios, en conciencia clara y constante de que Dios está ahí, con nosotros, en nosotros, y que le pidamos todos los días que nos llene su Santo Espíritu, para poder ser esas antorchas encendidas en medio de una sociedad que está en tinieblas, que está oscura. Como bien dice Pablo, somos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Sí, están malos los tiempos, están malignos, están oscuros, están todo, pero tú y yo somos llamados a ser luminares en este mundo, ser estrellas. No queremos ser estrellas de Hollywood, no queremos ser estrellas famosas que se desvanecen, son estrellas fugaces que aparecen un poco de tiempo y después se desaparecen y no queda nada, ni rastro de ellos. Somos estrellas de Cristo que brillamos ahora y que brillaremos después, como dice Daniel 12:2, brillaremos allá en el firmamento de Dios porque enseñamos la justicia a las multitudes. Esa es la verdadera estrella. Representamos la estrella de la mañana, el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús. Muchos se estrellan por no conocer a Jesús. Tú y yo somos estrellas que brillamos para Cristo. Sirvamos a Dios. Escogeos hoy a quién servir. No, ya escogimos. Esa elección está dando Josué a la gente que no quieren seguir a Dios. Si mal os parece servir a Jehová, pero no somos nosotros. A nosotros nos parece bien servir a Jehová, porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque Dios es fiel, porque Dios nos guarda. Porque ¿a quién iremos? Decía Pedro, si tú solo tienes palabra de vida eterna. Ya hemos escogido a Dios. Por tanto, si tú lo escogiste a Dios, haz lo que dice acá. Sírvele con integridad, sírvele con fidelidad, y quita todos los días de tu vida aquellos ídolos, aquellas cosas que te estorban en tu comunión con Dios. Ahora, si no te parece bien servir a Jehová, escoge entonces dos alternativas menores. O sirves a los dioses de tus padres que estaban allá del otro lado del río, o sirves ahora a los dioses de los amorreos en la tierra en la cual tú vas ahora a andar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Así que te dice claramente a quién servir, quién va a liderar y quién debe seguirle en esta elección. Si Josué establece un legado de fidelidad a Dios. Comenzó diciendo acerca de la fidelidad de Dios, cómo Dios los mantuvo a través del desierto, cómo Dios los proveyó, cómo Dios los trajo, cómo Dios hizo todo lo que hizo a través de que tomó a Abraham y a sus hijos, y después el pueblo de Egipto, donde Jacobo, que Israel, ¿no?, fue hasta Egipto, cómo Dios los sacó por medio de la mano de Moisés y de Aarón, y todo lo que Dios hizo acerca de ellos en el desierto, hasta que entraba a la tierra prometida. Hizo un recuento de la fidelidad de Dios. Ahora aquí lo que está haciendo más bien es estableciendo su fidelidad a Dios, demostrando que él fue fiel cuando fue allá en el desierto, demostrando que fue fiel bajo el liderazgo de Moisés y ahora siendo fiel bajo el liderazgo de Cristo acá en la tierra prometida, y le sigue diciendo a ellos, mira, esto es lo que hay que hacer, hay que ser fiel a Dios, íntegros con Dios. Y el desafío de seguir a Dios en medio de las tentaciones y las opciones alternativas. Hay alternativas, sí, pero recuerde que son menores. Hay alternativas, sí, pero recuerde que no son verdaderas, que no son duraderas, que no son buenas. La única alternativa, hermano, es servir a Jehová. Si mal te parece, lo siento por ti, pero lo ideal es servir a aquel que te dio vida, a aquel que te ha creado para Él, que te ha salvado de las tinieblas, que te ha roto las cadenas del pecado y de la muerte, que te ha dado ahora perdón de pecados, que te ha dado vida eterna, que te está preparando un lugar para vivir por la eternidad con Él, que vas a brillar como las estrellas en el firmamento, que vas a estar en aquellos lugares, como dice, donde no hay ni más llanto, ni más muerte, ni más dolor, que vas a celebrar las bodas del Cordero con el Señor, que vas a vivir por la eternidad con Él, que vas a reinar con Él, como rey y sacerdote que dice que vamos a hacer con Él. Ahora piensa usted, ¿habrá alguien que te ponga una alternativa mejor que esa? Y no es por los panes y los peces, no es por lo que te dé, no es por lo que te pueda dar, es lo que te haya dado, es porque Cristo dejó su trono de gloria y te vino a sacar de la escoria. Te ha tomado en sus manos y te ha dado salvación y vida eterna. Es por lo que hizo en la cruz del Calvario, nada más cuenta. De ahí para allá todo lo demás es bendición, todo lo demás es añadidura.
Pero ya por lo que Él hizo por ti, debemos estar agradecidos con Él. La opción principal es Cristo, es la única, no hay otra opción. Si más te parece seguir a Jehová, escogeos hoy. Pero el pueblo entendió cuando Josué les habló claramente de la fidelidad de Dios, les habló de su decisión de seguir a Jehová. Incluso vean que también Moisés les puso una alternativa, también me acuerdo de la base ahí cuando bajó del monte Sinaí y vio el pueblo danzando y haciendo cosas. También le dijo, bueno, ustedes tienen que decidir, ¿van con Jehová o van con ese cordero que han hecho, ese buey que han hecho, ¿cómo fue? Ese becerro de oro que ustedes han hecho? Bueno, mucha gente sigue el becerro de oro, ¿no es cierto? Y Él mandó a matar a aquellas personas que no querían seguir. Pónganse acá los que estén conmigo de este lado, los que no pueden. Entonces, es tiempo de elección, es tiempo de seguir o a Dios o a los ídolos. Como Jesús dijo, ustedes siguen a Dios o a las riquezas. Tienen que decidir. Ven, mucha gente se hace un becerro de oro de muchas maneras. Así que hay tiempos de decisión, hay tiempos, y es importante que en cada momento que enfrentemos alternativas, que enfrentemos tentaciones, que enfrentemos ese momento de decidir, decidamos ir por Cristo. Aunque no entendamos muchas veces las cosas, decidir por Cristo. Los 13 hermanos, los 3 amigos que estaban allí en Babilonia, los 3 hebreos, que le dice el Señor, que le dice el rey que lo iba a tirar al horno, y le digo, vamos, ¿tenemos alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Ninguna. O se rinden acá con la estatua o se van para el fuego. Bueno, vamos con el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es mejor con Dios que fuera sin Dios. Y dijeron, bueno, señor rey, vamos para el fuego. ¿Por qué? Porque aunque no nos salvare, con todo, vamos con Él. Es importante que tengamos siempre la decisión con Dios, aunque parezca más terrible, aunque parezca de fuego, aunque parezca difícil. Sin embargo, usted ve cuando la fidelidad, Dios la premia, y entonces estos jóvenes salieron fuera. ¿Quién estaba con ellos en el horno de fuego? Ven un cuarto, como el Hijo de Dios, ¿ve? Era el mismo Cristo caminando con ellos en medio del fuego. Y tanto les demostró que al salir de aquel lugar, ni peste a humo tenían. Sin embargo, los demás que tiraron adentro, se quemaron luego. Con Daniel fue lo mismo. Daniel fue fiel. Y no importa qué le pidieron, su alternativa fue servir a Dios, no al edicto. Le costó el horno allá en el fuego, le costó el pozo de los leones. Sin embargo, durmió mejor allí que en otro lugar. Dios lo guardó, Dios lo cuidó. No le rasgaron ni siquiera un pedazo del pellejo de su piel. Sin embargo, los que fueron ahí contra él, los sátrapas, fueron todos derribados poco antes de llegar al fondo del pozo. ¿Ven la diferencia? Es importante decidir por Jehová. Siempre va a ser mejor. Aunque no entendamos, aunque no miremos toda la figura, todo lo que va a pasar, es por fe, no por vista que andamos nosotros. El pueblo entendió esto. Después que Josué les explique, les dice, les enseña, el pueblo de hoy tomó la decisión, dice el pueblo, versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Qué interesante. Es importante que también nosotros seamos capaces de hacer lo mismo. Al responder con el mismo pueblo, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Sus ovejas oyen su voz y lo obedecen, ¿no dice Jesús? Dice el versículo 31. Y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Así que Dios honró la fidelidad de aquellos 3 jóvenes hebreos, honró la fidelidad de Daniel, honró la fidelidad de Pedro, honra tu fidelidad también, honró la fidelidad de Josué. Que vean cómo dice acá en versículo 29 del capítulo 24. Y sucedió que después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Dios le dio larga vida. Recuerden cuando salieron de la tierra prometida que repartió Josué las tierras y Caleb decía, yo tenía 80 años, Caleb decía, estoy tan fuerte como cuando tenía 40 años atrás, déjame esas montañas, yo quiero. Y Josué estaba igual, por la misma edad más o menos, así que como 80 años puede haber tenido. Y ahora mire cuántos años más vivió después de aquello. Y 110 años murió Josué. Así que Dios mostró aquí una vez más su fidelidad a los que le sirven con integridad y fidelidad. Entonces la aplicación práctica de este texto, hermanos, es muy sencilla. Es una invitación a la reflexión personal y a la toma de decisiones conscientes
Usted no va a seguir a Dios porque usted quiere así por impulso. Es consciente que usted sabe a quién usted sirve, a quién usted le sigue, a quién usted, en pos de quién usted va. Y es una inspiración para liderar en la fe, porque no sabemos, con Dios no sabemos, que hay que ir por fe. Y establecer un fundamento espiritual en el hogar. No se trata solamente de nosotros, sino que yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una inspiración personal y también congregacional, en este caso familiar inicialmente. Así que con Josué 24:15, con su llamado a la elección y a la declaración de compromiso con el servicio a Jehová, sigue siendo un versículo relevante que invita a reflexión y a la acción en la vida de cada creyente. Así que, hermanos, recordemos que este pasaje resalta la importancia de la determinación personal y familiar en la adoración y el servicio a Dios. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses de vuestros padres en el otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en el lugar donde ustedes viven ahora, el lugar donde Dios los puso a comer de viñas que no plantaron, a vivir en casas que no construyeron. Cuando usted ve la bendición de Jehová, bien decía en Deuteronomio, no te olvides de Jehová tu Dios, aclaró Moisés a su pueblo. Cuando lleguen allá a tierra prometida, cuando vean la bendición de Dios, cuando vean todas esas cosas, no se olviden de que Dios fue quien los trajo. No se olvide que Dios es quien te da el poder para hacer las riquezas. No te olvides de que Dios es quien está contigo en todo tiempo. Dios es fiel, Dios es bueno. ¿Qué nos queda a nosotros? Serle fiel también a Dios, servirle con alegría, con integridad y quitando todo el tiempo los dioses que nos van estorbando en la comunión con Dios. Amén. Que podemos decir como Josué: escogeos hoy a quien servís, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, por tu enseñanza, tu recordatorio, y porque nos ayuda a poner en práctica, Señor, en nuestros corazones siempre claramente de que tú eres el único que merece toda la gloria, toda la adoración. Tú eres digno de honra, digno de alabanza, digno de toda la adoración, Señor. Tú nos has comprado con tu sangre preciosa, a ti te pertenecemos, tuyos somos. Ayúdanos a honrarte con nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma. Todo es tuyo, Señor. A ti te pertenece. Ayúdanos, Padre Santo, que no seamos desviados, a que no busquemos la alianza con ningún otro Dios pequeño de este mundo que quiere quitarnos del camino, quiere arrebatarnos lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo sé que Satanás quiere quitar lo que está haciendo en nosotros, pero no podemos dejar que eso ocurra. Ayúdanos a vivir siempre lleno de tu Santo Espíritu para poder soportar las presiones de este mundo externo, a poder mantenernos firmes en tu caminar, con la mirada puesta en ti, el autor y consumador de nuestra fe, hasta que lleguemos a tu morada celestial. Ayúdanos a correr esta carrera que tenemos por delante, a no cansarnos, sino a despojarnos todo el tiempo de todo peso y de todo peso de pecado que nos asedia, para que con ligereza podamos llegar hasta el final contigo. La mirada puesta en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. A ti sea la gloria en la iglesia, en nuestras vidas, en todo lugar. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Amén.